Nunca se ha hablado tanto en público de la salud mental como ahora. Nunca ha habido probablemente tanta confusión respecto al estado de la salud mental de la población, que sabemos que no es bueno, porque así nos lo indican las estadísticas, pero que no sabemos si es tan malo como sugieren las encuestas. ¿Todos los que dicen tener un problema de salud mental realmente lo tienen? ¿Todos los que aseguran no tener problemas de salud mental realmente no los tienen? No es una cuestión fácil la de condensar todo esto y alguna cosa más, desde luego, en una hora. Descripciones y soluciones para detectar, tratar e intentar resolver problemas de salud mental e identificar causantes como los algoritmos en las maquinitas y las sustancias que provocan adicciones, la soledad que mata lentamente o el vértigo de la vida moderna en casos de fracaso y también en casos de éxito que acelera nuestro camino probablemente a la tumba. Hoy nos interesa saber qué pasa, y perdonen la crudeza, qué pasa con nuestra salud mental y qué estamos haciendo mal en este terreno. Y para eso hemos convocado a don Bartolomé Pérez, que es director de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat Valenciana. Don Bartolomé, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Estamos de 0 a 10, ¿cómo estamos de mal? Chungos. Yo te diría que de 0 a 10, siendo 10 es lo peor, echarle un 7. Claro, pues sí que está francamente mal la cosa. A ver si es de la misma opinión Amparo Malea, que es psicóloga clínica, asesora del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Amparo, muy buenas tardes. Hola, buenas Bienvenida. tardes. ¿Estamos en a ese nivel? Sí, a nivel de salud mental, sí, realmente hay un problema. Nosotros desde la psicología pensamos que es salud mental para centrar, para que la gente sepa lo que pensamos desde la psicología. Hablamos de salud mental como el bienestar psicológico, emocional y social de las personas y la capacidad que tienen para enfrentarse a las dificultades, a los problemas y para relacionarse socialmente. Entonces sí que hay personas, como decía Bartolomé, bastantes personas que son como más vulnerables, no tienen esta capacidad de afrontar los problemas, depende del ámbito, da igual que sean escolares, sociales, familiares. Entonces estas personas sí que entran en conflictos y en problemas de salud mental. Ahora entraremos en definiciones y en pormenores, pero ya que hemos empezado por esto de la escala. Adolfo Plasencia, escritor científico especializado en temas científicos y tecnológicos y muy preocupado, y lo hemos visto también en otros programas de esta casa a los que gentilmente se ha prestado a participar, muy preocupado por el uso de las nuevas tecnologías, especialmente en los jóvenes. ¿Cómo estamos en salud mental, según tu criterio, Adolfo? Pues lo primero, yo diría, en mi opinión, que los problemas de salud mental en gran parte hoy son provocados, no son naturales, no es una evolución natural. En primer lugar, por la cantidad de información con que se bombardea directamente a los cerebros, que es una cantidad que excede muchísimo la capacidad del sistema cognitivo normal. Y en segundo lugar, porque es una estrategia cuyo objetivo principal es obtener dinero, monetizar esto. Y por terminar esta primera intervención, yo diría que además hay una cosa aún más grave, que es que las grandes tecnológicas y las plataformas ya saben que los sistemas públicos no van a tener capacidad para responder. Pero de 0 a 10, ¿cómo estamos? De 0 a 10 yo diría que estamos a 7,5 por lo menos, casi 8. 7,5 por lo menos. Bueno, no baja de 7, ¿eh? De todas maneras, no es regular. Ya, no, hombre, ya me imagino que no será en todas las capas de población. El futuro está aquí, pero muy mal repartido. Sí, hay gente mucho más vulnerable y otra menos, ¿no? José Seco trabaja con chavales, es profesor, es sindicalista de FESIF, ha dado clases en casi todos los periodos formativos, en secundaria, en ciclos formativos, máster universitario. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu criterio, cómo estamos, de mal o de bien? Bueno, yo creo que tenemos una situación compleja. Creo que también hemos cambiado, y hemos cambiado porque después de la pandemia se ha podido hablar abiertamente de esta situación porque se ha visto más cruda la situación, y eso siempre es una ventana de oportunidad para poderlo atajar cuando antes era un tema que incluso daba vergüenza o la simple visita al psicólogo, como se solía decir, se escondía porque parecía que estaban mal de la cabeza, como se suele decir. Aquí tenemos psicólogo y psiquiatra, y tenemos un formador y tenemos un especialista en nuevas tecnologías. Bartolomé, vamos a centrar un poco la cuestión. ¿Qué es salud mental y qué es bienestar emocional? ¿Cómo distinguimos estos conceptos y cuántos de los que creemos
que tenemos un problema realmente lo tenemos y cuántos de los que no creemos tener un problema lo tenemos? A ver, yo creo que Amparo lo ha definido muy bien con el concepto general de la salud mental, pero para ir así a pie de obra, digamos, lo que hay que diferenciar un poco es ese malestar, que efectivamente, y también lo decía Adolfo, es un factor de vulnerabilidad, es un factor de riesgo, malestar emocional, de lo que ya es la enfermedad, que ya son palabras mayores. Hay que trabajar, y seguro que vamos a hablar luego de eso, en promover la salud mental, en prevenir la enfermedad, pero diferenciemos, me encuentro mal, tengo una enfermedad, que son temas totalmente distintos. ¿Somos capaces distintos. nosotros mismos de autoevaluarnos y saber cuándo tenemos un problema y cuándo simplemente estamos mal? El malestar evidentemente lo medimos, cada uno de forma subjetiva, pero lo medimos. La evaluación obviamente corresponde a los profesionales, que son los que tienen que tomar la última palabra en ese tema, ¿no? En diferenciar dónde está el malestar, cómo se puede afrontar y qué es la enfermedad. ¿Y cómo sabemos cuándo tenemos que dar el paso? Quiero decir, ¿hay alguna señal de alerta que nos diga, a ver, yo estoy para ir al psicólogo o al psiquiatra? Mira, yo creo que, aunque nos genere muchos falsos positivos, en esto hay que hacer exactamente igual que cualquier otra enfermedad. Nos duele un pie, hay un punto donde decimos voy al médico y a partir de ahí que me oriente, ¿no? Aquí es exactamente igual. Pues lo decía claramente, o sea, ese miedo, ese estigma de los psicólogos, los psiquiatras, pues creo que ya hay que normalizarlo un poco. Luego, que es función nuestra, filtrar un poco y orientar adecuadamente, decir, bueno, pues mire, esto tiene esta solución, o esto ya es una enfermedad y exige otro tipo de intervención. Porque, y abrimos el debate ya que participe quien quiera en cada momento, ¿qué podemos considerar enfermedad mental? A ver, yo les planteaba antes de entrar aquí a Plató que por un lado están las grandes enfermedades, ¿no? La paranoia, la esquizofrenia, no sé, y algunas otras, y por otro lado están esas situaciones de ansiedad, de estrés, que serían, desde luego, estadios menos graves, ¿no? Más leves. Pero todo eso es enfermedad mental o qué? ¿Cómo lo podemos matizar? Amparo. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay que diferenciar, que esto es importante, el malestar de la vida cotidiana, pues cuando uno tiene un problema con su pareja o con quien sea, o en el trabajo, esto produce malestar y esto produce tensión psicológica, produce estrés, pero el ser humano tiene una capacidad de adaptación para poder regularse emocionalmente y resolverlo. Quiero decir que aunque uno se encuentre mal, no necesariamente esto es una depresión, ansiedad, una enfermedad mental. Hay que distinguir, y yo creo que últimamente pues, las personas toleran muy poco el malestar emocional por esta sociedad que vivimos, que todos tenemos que ser felices, y entonces enseguida a lo mejor se asustan, se preocupan, y para eso están, claro, los profesionales, para distinguir cuándo ese malestar emocional es una enfermedad y cuándo no. Es una enfermedad, depresión, ansiedad, cualquier tipo, cuando estos síntomas ya son más graves, ya limitan más a la persona, ya hay problemas pues, de relación, de sueño. Cuando son más graves, de entrada hay que tolerar el malestar emocional y adaptarse. Porque y hemos bajado en eso, quiero decir, el umbral de tolerancia al malestar, a la contrariedad, ha bajado o subido, según cómo se mire, vamos. Quiero decir, ahora nos espantamos por cualquier cosa mucho más que hace unos años. Sí, es que yo creo que sí, evidentemente la frustración también es un tema que tenemos que gestionar, porque al final hay que ser realista, en la vida no todo sale a la primera y a veces no se consigue lo que uno quiere, y eso también hay que saberlo trabajar. Nosotros además desde nuestra organización, desde CSIF, entendemos también que es muy importante, y lo decía Bartolomé, ser muy cautos, y muy cautos quiere decir que en este sentido vale la pena asumir riesgos y hacer esos falsos positivos que al final se quedan en otra situación mucho más leve, pero no podemos asumir errores. Y por lo tanto, si ya las propias administraciones están detectando esos elevados casos, pues bueno, está muy bien que planteemos ya esos detectores para que podamos poner la medida correspondiente a cada una de las situaciones. ¿Y los tenemos ya implantados, esos detectores? Estamos implantando según a qué nivel. Yo creo que hay una novedad muy importante, que es entrar en la escuela directamente ya con psicólogos, psicólogas del sistema de salud, claramente, precisamente en esa línea. Ahí incluso ha habido gente, cuando se propuso la idea, que nos decía, bueno, efectivamente esto va a haber mucho falso positivo, que hablábamos. Digo, José, o sea, vale la pena. Hay niveles donde yo creo que el falso positivo, es decir, no el alarmismo, sino que se nos cuele gente que no tiene problema, vale la pena asumirlo, y es los niveles más jóvenes.
Es decir, pecar por exceso y no por defecto, ¿no? Sería En la etapa infanto-juvenil prefiero, y ahora lo digo como administración, como padre exactamente igual, Sí. Prefiero pecar de exagerado que de corto. ¿Por qué? Porque en la etapa infantil, juvenil, hay más riesgos que en las etapas adultas. Tiene más riesgos y por otra parte también los padres, las madres hacemos más negación de los problemas. Con lo cual también es un tema que vale la pena sin generar alarmismo. Cuidado, que hay un equilibrio muy complejo a veces, pero creo que en cualquier caso vale la pena afrontarlo antes que meter la cabeza como el avestruz y que luego el problema surja. Bueno, pero esto del Pero umbral también hay muchos datos, es decir... Hay un informe de UNICEF ahora muy reciente, ¿no? Sí, Adolfo, lo llevo aquí de esta semana pasada. Bueno, te digo yo el dato principal. El 41,1% de los encuestados por este barómetro de UNICEF ha tenido o cree haber tenido, que me parece también muy interesante esto, ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental. Pero Vicente, hay datos objetivos. La estadística de suicidios de menores en Estados Unidos ha crecido muchísimo y hay un punto de inflexión desde el año 2008 hasta ahora en que la tendencia que iba bajando ha subido. Y luego hay encuestas, hay una encuesta del Peer Review que se hizo en el 2022-2023 a 14.000 estudiantes de primera y segunda enseñanza de Estados Unidos y hay dos observaciones muy interesantes de los datos que salen. Desde 2012 a 2023 el sentimiento de tristeza que tienen los niños y los preadolescentes ha pasado del 31 al 47%. El sentimiento de tristeza. El sentimiento generalizado. O sea, que estás todo el día triste, estás apagado, estás fundido. Y además, el número de autolesiones, el número de suicidios de menores. Aquí estuvo Francisco Villar presentando su libro y él es el que coordina 8 grupos en hospitales españoles públicos de suicidios del menor, ¿no? Recibe a las familias, no que de un niño o una niña que se han suicidado, sino de quien lo ha intentado, y eso también destroza a la familia, y él tiene que recibir, y sus compañeros, a las familias que llegan con un caso así. Entonces, hay eso y hay más detalles y que tienen que ver, yo creo que es un problema que ha aumentado, de base tecnológica. Hay unos mecanismos tecnológicos, si quieres, ahora entramos pero básicamente, yo he dicho al principio que yo creo que es un problema que está aumentando de forma artificial, está provocado por la tecnología y el uso de la tecnología que imponen las grandes plataformas y tiene que ver con todo esto. Pero en la enseñanza primaria y secundaria ya hay datos científicos muy objetivos que señalan que esto va aumentando. En eso estamos de acuerdo. En las primeras etapas de formación del individuo es donde hay más peligro. Sí, y además lo que se está haciendo o se va a hacer también con el programa que ha comentado desde la psicología es que como van a haber psicólogos dentro del sistema escolar, en colaboración con los orientadores que son psicólogos, con la familia siempre y con los profesores, que al final son los que conocen el problema, se van a hacer programas, pero también para detectar sobre todo los factores de riesgo, porque hay unos indicadores, unas claves que sabemos que después en un futuro pueden llevar a estas personitas pues a lo que comentaba él, ¿no? Y además la adolescencia sí es una etapa muy complicada porque es donde empiezan, donde se forman, donde tienen el cambio desde la infancia y donde empiezan muchas de las enfermedades. ¿Qué pasa con los adolescentes de ahora respecto a cuando nosotros éramos adolescentes? Somos más o menos, digo yo, de la misma generación. Aproximadamente. Bueno, Amparo mucho más joven, pero los demás estamos ahí. ¿Qué ha pasado de nuestra adolescencia aparte de la tecnología o solo la tecnología? ¿Solo los teléfonos inteligentes y los videojuegos y todo esto? Si nos vamos a lo muy genérico, y no creo que vayamos a cambiar el mundo ya a cierta edad, yo totalmente de acuerdo con Adolfo que hay muchos, yo creo que más que la tecnología, pero muchos factores externos, que es lo que está generando. Permíteme una cosa, has dicho 2008. Importante que nos metamos en la cabeza una cosa. Esto no tiene que ver con la pandemia. La pandemia provoca algo que todavía no sabemos lo que es, cuidado. En 2008 fue el nacimiento y la explosión de Facebook y la de las redes sociales. 2008 es cuando la crisis... Y también la crisis económica. No te quito en absoluto, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero fijémonos que los datos que decía Adolfo, ¿no? El problema viene ya de mucho antes. Quizá la pandemia nos ha servido, como comentábamos antes, para darnos cuenta. El problema viene. Tendríamos que empezar a reflexionar en muchas cosas. Sistema educativo. Y más en este país, aunque el problema es global. En este país, donde cada legislatura casi tenemos un sistema educativo nuevo, ¿no?
donde a los maestros, que es donde estamos depositando a nuestros hijos, hay que asumirlo. Los padres, madres seremos maravillosos, pero ¿quién forma a nuestros hijos de verdad? ¿Eh? O de forma importante, le hemos quitado la capacidad a los docentes. La autoridad. La autoridad. Acá y en otros países, perfecto, pero miremos todo eso. Bartolomé, ¿está y usted creo que decir... ese factor es muy importante porque luego hablamos de la tolerancia a la frustración, Claro, eso. de poner límites, pero ¿quiénes son los que, tú dices, nuestra generación, quiénes lo puso a nosotros? Nuestros padres también, por supuesto, Sí, pero sí. ¿quiénes luchaban 8 horas con esos mañacos? Bueno, te reñía el profesor, ibas a casa y te reñía Y el te padre. ratificaba. Y ahora... Y ahora te vas al Ahora maestro sale el a padre darle un corriendo, o calvote. la madre, a meterse con el profesor. Correcto, Eso se queja mucho. No son Sí. cuentos de abuelos, es que es una realidad No, que pero tampoco hay pero- que ser muy inteligente Pero para yo estoy deduciendo de tus palabras, Bartolomé, si me permites, yo también te tuteo. Sí. Estoy deduciendo que vamos rebajando los listones y quizá por eso se rebaja ese umbral de tolerancia a la frustración. Quiero decir, yo creo que se aprueba con más facilidad ahora que antes. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Los cursos, las asignaturas, no generalicemos, pero sí digamos que con esas reformas de sistemas educativos al final parece que todo se hace más sencillo. Eso también ayuda a que el cambio de rol de los padres, que en vez de hacer piña con el profesor ahora hacen piña con el hijo, todo ese tipo de cosas ayuda a que al final los críos se desarmen y por tanto tengan menor resistencia a la frustración y por tanto al final acaben teniendo problemas de salud mental, o estoy hilando ya demasiadas cosas. Yo creo que es un cómputo de todo en general, como estaban diciendo los compañeros, y también por lo que comentaba Bartolomé. Al final se trata de que pasan muchísimo tiempo los menores en educación obligatoria, por ejemplo, de los 6 a los 16 años, y pasan mucho tiempo en los centros educativos. El plan que la Consellería de Educación, conjuntamente con Consellería de Sanidad, está llevando a cabo y ya ha empezado es la formación de los docentes. Nos están formando para que podamos detectar, seamos esos detectores que hablábamos anteriormente de situaciones. No somos los profesionales, pero sí que tenemos que ver, aquí algo no funciona, vamos a avisar, vamos a dar ese toque de atención de qué pasa. Nuestro cuerpo de docentes de orientación, que deben de ser los profesionales también que ayuden a los docentes, y luego, por otro lado, ya esa especialización que se ha introducido desde un punto de vista puramente sanitario, que es la profesión, y por lo tanto eso es importante. Y además a mí sí que me gustaría abrir un poco también el abanico desde la visión que nosotros tenemos desde un sindicato como CESIF, porque nosotros también estamos en entornos de trabajo. Entonces también un poco por lo que se comentaba, al final no se trata solamente de los jóvenes que tienen unas pautas determinadas y que tienen una exposición a los medios de comunicación, particularmente Internet o redes sociales, muchísimo mayor que otra gente. Más o menos, porque también hay gente mayor que le gusta. Sí, también. Pero es cierto que nosotros, desde la visión que tenemos, estamos también en los centros de trabajo de una empresa, por ejemplo. Entonces, al final, lo que nos estamos dando cuenta nosotros es, bueno, la gente joven tiene esa situación, sus padres que están trabajando y los vemos en el entorno laboral tienen esa situación, y luego están la gente mayor, los abuelos, que podríamos decir, o las personas de mayor edad, que en muchos casos están en contacto con los menores porque se encargan de ellos, porque no hay tanta conciliación familiar como debería haber en los trabajos. Y al final es un bucle que se cierra, y no quiero dejar fuera a los docentes que muchas veces ocupan diferentes roles dentro de todo este círculo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que lo que ocurre es que el problema que, por ejemplo, puede tener una persona mayor, una abuela, que ha perdido a su pareja de muchísimo tiempo y que le ha generado esa soledad, y el simple hecho de es que ella no me acompaña al mercadito de los jueves, pues evidentemente eso lo vive la gente joven de una manera que le puede afectar muchísimo. Y por lo tanto eso al final genera ese ambiente que por diferentes circunstancias entran en bucle. Y eso es lo que hemos de atajar desde esos 3 niveles, o por verlo de otra manera, desde esos 3 diferentes visiones que tiene la sociedad. Pues vamos a cortar el bucle por un instante porque vamos a introducir algo de publicidad en nuestro debate. Tomamos aire, tomamos un traguito de agua y seguimos hablando de salud mental aquí en Nos Interesa Saber. Salud mental, ¿qué estamos haciendo mal? Lo debatimos hoy. Nos interesa saber qué opinan al respecto Bartolomé Pérez, que es psiquiatra y es director de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat Valenciana.
Amparo Malea, que es psicóloga clínica, asesora del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana, Adolfo Plasencia, que es escritor de ciencia y tecnología, y José Seco, que es profesor y sindicalista en CESIF. Adolfo, tú querías hacer también alguna precisión sobre estas primeras etapas, ¿no? Has preguntado qué diferencia hay entre los adolescentes los de ahora y los y los que éramos nosotros cuando teníamos su edad. Nosotros éramos más guapos, eso es la primera, pero aparte de eso... Hay una cosa fundamental, el impacto de la tecnología en esa edad es muy grande, mucho más grande que otras edades hoy. Les hemos dado la tecnología de última generación como un regalo maravilloso, sin pensar que podía tener esas consecuencias. Y una de las cosas un fenómeno nuevo que están haciendo, primero, hay un tipo de adicción que no existía, que es la adicción sin sustancia. O sea, la adicción que conocíamos era las drogas, la cocaína. Hay una adicción digital sin sustancia, porque son capaces de llegar directamente al cerebro de cada niño. Metido en la tecnología en las aulas también. Sí, claro, en todos los lados. Entonces, la cuestión es... Hay un fenómeno que puedes ver en los parques, que hay dos adolescentes que han ido juntos, que están en el mismo banco y en lugar de hablarse, se envían mensajes. Entonces, se están desentrenando de la relación humana y de la presencia humana cara a cara y esas habilidades las están perdiendo y eso lo produce la tecnología y cómo se usa la tecnología impuesta por las plataformas. Y son muy poco resilientes a eso porque no están entrenados, ¿no? Pero la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Bueno, la culpa la tienen los dirigentes, los políticos que dirigen los legisladores. ¿no? La educación, que introducen aparatos en las aulas y yo no sé si luego los chavales saben distinguir cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir manejando. Sí, pero cuando han empezado los problemas y los conflictos serios es cuando nos hemos dado cuenta que la tecnología bien usada es una maravilla, pero que puede tener inconvenientes y puede alterar una clase, claro. la autoridad de un profesor en la clase, la interacción, porque resulta que hay una cosa nueva, que son las notificaciones, que nadie desconecta o casi nadie a esa edad y que les están llegando por encima de cualquier otra aplicación a la pantalla que tengan y eso les interrumpe y destruye el proceso de aprendizaje. Pero esto ¿hasta qué punto afecta a la salud mental de los chavales? Quiero decir, esto puede ser una manía, una moda o no sé qué, para pasar al grado de enfermedad o de problema de salud mental. Pero es que la estadística de los suicidios, de las autolesiones, de los trastornos de la alimentación, es que las cifras están ahí, son objetivas. Sí. Eso ha aumentado muchísimo y por eso estamos hablando de este problema. Sí, ¿Claro? sí. En cuanto a lo que decía Adolfo, sí que es verdad que estamos viendo que las nuevas tecnologías están creando adicciones, ¿no? Adicciones no tóxicas, les llamamos. El juego online, sin sustancia, pero el circuito cerebral de recompensa, que es el que produce el enganche y la dependencia, se activa. Da igual que sea alcohol, que los videojuegos, el juego online. Estamos viendo también las apuestas deportivas. Entonces, el gran problema es que hay una accesibilidad y disponibilidad para los adolescentes. Pueden estar 24 horas jugando o con el móvil, con la tablet, con lo que sea. Y entonces esto sí que está creando problemas de adicción que supone que dejan de tener intereses en lo que a esa edad tendrían que tener, pues en la relación social, en salir, entonces se aíslan y algunos realmente llegan a tener una dependencia. Hablamos de dependencia cuando hay pérdida de control, cuando la persona no decide si está 1 hora o 10. Y esto, la verdad es que hay mecanismos verdaderamente perversos en estos asuntos tecnológicos. El otro día estuve viendo yo a un chaval de 12 años jugando a un jueguecito, que no me acuerdo el nombre y de todas formas, aunque me acordara, tampoco creo que fuera bueno decirlo ahora. El caso es que tenía una banda sonora aceleradísima. Era una banda de jazz tocando, porque era tipo Dixieland, en fin, música de Nueva Orleans, este tipo de cosas. Buena música, pero a una velocidad endiablada. Entonces, mientras iba matando, digamos, marcianitos, pues aquella música le incitaba a ir cada vez más rápido. Entonces, es absolutamente perverso. Supongo que juegan los colores, juegan la música, juegan muchos factores para enganchar. Hay una cosa que no hay que olvidar, al margen de dependencia o no dependencia, para que lo entiendan los padres y las madres. El problema es la impulsividad, que es lo que une, por ejemplo, Adolfo hablaba, de los suicidios también. La impulsividad es algo fisiológico en esas edades, pero el problema es que hay que mantenerla adecuadamente. ¿Qué hace? O sea, la tecnología es bendita. Sin tecnología ahora mismo no estaríamos hablando, ni la gente no estaría viendo.
El problema es cuando se mal usa la tecnología. Cuando la tecnología va a generar más impulsividad, es cuando tenemos que preocuparnos claramente. Ejemplos para que entiendan padres y madres. Mira, el WhatsApp está muy bien. Ahora, apagadito. Yo, por ejemplo, los WhatsApps los tengo en silencio. Y puede aparecer 200 WhatsApps. Vale, no vas a generarme más inmediatez, más impulsividad. El WhatsApp de audio, que lo escuche tu padre. Yo no lo voy a escuchar. Porque me está generando más inmediatez, más impulsividad. Las notificaciones que con toda razón decía Adolfo ahora mismo. Todo eso hay que evitarlo, yo creo que en toda la gente, pero especialmente en los adolescentes. Porque aunque no se enganchen, estás manteniendo una impulsividad que pasa ya al límite de lo que puede. Pero eso es justo lo difícil. Y eso es lo que luego vamos a manifestar. Juan Pablo decía bien, el circuito de recompensa es el mismo. No es igual que consumir una sustancia. La sustancia, además de que, digamos, fomentes el circuito de recompensa, además hace un daño frontal. Pero el circuito lo está alimentando exactamente Pero igual. eso lo podemos conseguir tú y yo, que tenemos una cierta edad en la que podemos decir no a algunas cosas. Más fácil es que fíjate, más fácil creo yo es que lo consigan los niños. Pero los pequeños. Porque nosotros tenemos también una prevención de riesgo menor. Ya somos mayores, esto lo controlamos, no hay problema. Así acabamos. Sí, pero un adolescente, dile tú que así acabamos luego. Al adolescente es que hay que decírselo. Y hay que decir, claro que vas a tener el teléfono, pero cuando tengas la edad de comunicarte por teléfono. No te voy a dar un teléfono móvil, que no es un problema, no es un teléfono, es un aparato con muchas más cosas, cuando tienes 10 años. Pero estamos hablando de tecnología como causante de problemas de salud mental, básicamente por adicción. Aunque no por adicción, insisto, yo he dicho impulsividad. Sí, impulsividad. No, pero es que una adicción, el suicidio, si no es impulsivo, no es suicidio, Si no es impulsivo, tu comportamiento es adecuado a otras cosas. Hablo de impulsividad, rasgo clásico, lógicamente, de verdad, es un rasgo típico de pero que juvenil, se va a disparar y que vamos vamos a considerar normal lo que es anormal. Bien, pues impulsividad y adicción, pero creo que es que hay una tercera cosa, Adolfo, que es... Sí, pero creo que tú lo tienes escrito también, que hay deformación del cerebro a determinadas etapas por el uso inadecuado de tecnologías. Háblame un poco de eso. Sí, pero hay una cosa importante, reitero, que esta impulsividad que estamos viendo ahora en algunas edades es una impulsividad artificial, no es natural. Está provocada. Y está provocada porque hay cosas que han cambiado también en 2008. El primer iPhone salió en 2008 y con él entró la primera interfaz táctil. Entonces, si queréis poner el primer gráfico mientras explico esto. Sí, podemos el primer gráfico, realización, ¿qué trajo la telefonía móvil? La conexión en todo momento y en todo lugar, desde cualquier lugar, ¿vale? Primero. Segundo lugar, con los sensores que tiene el teléfono móvil, el smartphone, es capaz de medir tu estado de ánimo y tus constantes vitales y tu movimiento a lo largo del espacio y del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que como la conexión es ubicua, te tienen registrado hacia dónde vas, si estás haciendo deporte, si estás sentado, si no estás haciendo ejercicio o sí, si te rodean otros sonidos, si estás hablando, a qué velocidad estás hablando. Todo eso lo está registrando el smartphone y tiene una estadística personalizada para cada persona. Como son capaces, mediante la conexión ubicua, de llegar directamente, porque estas máquinas leen las constantes vitales y las del cerebro, y están midiendo los picos de emoción que te provocan ciertas cosas que ves en la pantalla. Lo que hacen es cruzar en los registros, los picos de emoción que registran los sensores del móvil con lo que está en la pantalla en ese momento y te empiezan a enviar constantemente aquello que más te ha emocionado. Eso son Esto es el famoso algoritmo que va modificándose conforme... Son microdescargas de dopamina que te provocan en el cerebro de forma artificial constantemente. Yo te digo una cosa, a mí este gráfico no me ha descargado nada, ni dopamina ni nada, porque... La banda amarilla, por decirlo en dos, la banda amarilla es el registro de tu reacción, de tus manos y tu vista al teclado, los patrones del teclado, los silencios que hay entre los grupos de teclas que tú estás usando. Todo ese tipo de cosas, el habla, todos los sonidos, están activando el teléfono, el micrófono de tu móvil sin que lo sepas. Y la banda de abajo de ese gráfico es el registro de los movimientos de tu cuerpo.
eso hace una estadística y da picos. O sea, yo estoy con el móvil y alguien en algún sitio está No, descubriendo los algoritmos, si yo estoy no hay triste, si yo nadie. estoy alegre, No hay nadie. Son bueno, una máquina, la lo que matemática sea. algorítmica Sí, pero habrá predictiva. alguien que controle después esos datos y los... No, y eso los está utilice. preprogramado y son algoritmos que están registrando ¿Y todo. esto modifica el cerebro de los chavales? Esto modifica el comportamiento para empezar y modifica el entrenamiento cerebral que es la educación. La educación es para aprender, pero también para organizar tu personalidad y tus criterios y tu capacidad de decisión. Si te envían constantemente información, te eliminan el tiempo de reflexión y el tiempo de tomar decisiones. Y eso no solo les pasa a los jóvenes y a los adolescentes, nos pasa a todos. Veréis por la calle a la gente sonriendo en la pantalla del móvil. Esa alegría es falsa. Está provocada y es que está recibiendo la persona aquello que la emociona más constantemente y los algoritmos priorizan no solo lo que te envían, sino quién te lo envía, que son los metadatos. Es decir, qué persona te anima más cuando te envía un mensaje. Lo priorizan y todos creemos que estamos viendo lo mismo y que esos medios, las redes sociales, no son medios de comunicación como este en el que estamos, sino que son cámaras de eco que activan lo que ya Vale, creías y tus emociones. Todo Son emociones aumentadas lo que Estamos hablando tenemos. mucho de jóvenes, pero supongo que también a los adultos les afectará Sí. el uso y el abuso de tecnologías. ¿Esto en qué redunda, Bartolomé? Al final, A ver, lo primero... ¿qué os llega a vosotros de todo esto? Mira, lo primero, porque puede parecer que lo que dice Adolfo, a mucha gente puede parecer una conspiración judío-masónica. Yo que era incrédulo, estoy de acuerdo. Lamentablemente es así. Ánimo de lucro puro y duro, a gran escala. Ya esa parte ya ni entro ni no entro. Pero efectivamente, cuando empiezas por otros temas, ¿no? A trabajar pues, con IA y con cosas de estas, te das cuenta que eso es posible y te dicen, sí, claro, perfectamente. Entonces, ¿en qué nos afecta realmente? Hemos puesto el ejemplo de descarga de dopamina. O sea, la cuestión es que nos está manteniendo la gratificación inmediata. La gratificación inmediata, efectivamente, digamos a nivel de neurotransmisores, se manifiesta con dopamina y a nivel, digamos, morfológico, con una alteración del cerebro, sobre todo a nivel frontal. Entonces, son pequeños microgolpes, como un jugador de básquet cuando está constantemente golpeando con el parquet y al final acaba con la rodilla mal. Bueno, pues esto pasa. Nos pasa a nosotros, efectivamente, al margen ya que nos genera más ansiedad, más estrés, bien, que nos pasa, y a los nanos, a la gente joven, obviamente lo que le pasa es que el desarrollo madurativo del cerebro queda alterado. Eso es una evidencia clara. ¿Eso se puede compensar de alguna manera? ¿O se puede El cerebro a los 22 años, el lóbulo frontal se acabó. Por eso. Ojito con lo de compensar el cerebro, que podemos tener de aquí detrás del cerebro que sirve para poco. O Pero sea, aquí lo que nos diferencia del resto de simios, se acabó el desarrollo. O sea, estamos convirtiendo a la sociedad en dependiente de los placeres inmediatos, de los placeres, de las recompensas que decíais vosotros. ¿No? Ese es el problema. No estamos, están. Bueno, están, bien. Están. Sí. No, nos lo está provocando. El hecho de que tengamos una emoción aumentada todo el tiempo, constantemente, es porque la conexión ubicua que llevamos con nosotros nos alcanza continuamente. José hablaba antes, que yo me he quedado con la copla y la recupero ahora, de la tristeza de los jóvenes. Entonces la tristeza, se me ocurre a mí combinar la tristeza con estos placeres o recompensas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Mira, fíjate, nosotros en la Comunidad Valenciana, desde este curso escolar, desde el inicio, porque el año pasado o el curso pasado fue en parte, están prohibidos ya los dispositivos móviles en el aula, a no ser que se utilicen como un medio de trabajo o un medio didáctico para aprender. Y es muy buena herramienta y es un poco en la línea que decía Bartolomé, la tecnología de por sí no es mala, es el uso que se le dé. Por lo tanto, creo que esa medida que se ha tomado en la Comunidad Valenciana es importantísima para distinguir. Ahora estamos haciendo una socialización en el aula donde somos un equipo y donde tenemos a un líder, que en este caso es el que tiene el conocimiento, que debe de ser el docente, y que vamos a seguir una línea de aprendizaje. Y va directamente a la línea de flotación de lo que estábamos hablando. El aprendizaje no es instantáneo ni en el ya. Y por lo tanto, ese trabajo poco a poco que el alumno, la alumna debe de llevar a cabo es lo que no está entrenando cuando está conectado con las redes, porque en ese momento y en cada instante se le están dando esos placeres rápidos
que no implica el esfuerzo y el trabajo. Por lo tanto, yo creo que esa medida es interesante. Yo también quería poner sobre la mesa o en el debate el hecho de la salud mental, pero también de aquellos que están en los centros de trabajo, que es fundamental. Es decir, tanto en el mundo privado, lo que es la empresa, pero también en los centros educativos, los docentes tenemos que estar bien. Porque evidentemente cuando hacemos charlas, nosotros lo que siempre decimos es que el docente tiene que dar la mejor versión en cada clase en la cual entra. Y un docente puede pasarse en el aula con sus alumnos a lo largo del día 6-7 horas. Y por lo tanto, si tú no estás bien, evidentemente no lo trasladas. Los niños no están bien porque no tienen resistencia a la frustración. Entonces, tampoco respetan la autoridad de los docentes. Los docentes acaban quemados porque no se les respeta. Al final tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Y tenemos un problema serio. Claro, yo creo que al final lo empiezan las bajas, las depresiones, todo este tipo de cosas. Claro, yo creo, o al menos nosotros lo que hemos detectado es que tenemos que aprender o reaprender en algunos aspectos la gente más mayor. Y los jóvenes lo tienen que aprender muchas veces por primera oportunidad porque vienen de una exposición mayor debido a circunstancias que se han dado en esta sociedad, de aprender a socializar, a estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros, a escuchar al otro, a analizar lo que dice, a buscar la parte en la que está de acuerdo y en la que no, y argumentar y que le puedan llegar a convencer de algo con argumentos o que él llegue a cambiar su opinión o matizar su opinión en base a otras personas y no a los estímulos que le llegan sin filtro. Yo creo que eso es fundamental. Pero y eso es lo que se hace en la escuela. Eso que tú dices es exactamente lo que está pasando con los adolescentes y los preadolescentes, que estamos o el sistema o lo que ocurre ahora le está desentrenando de esas habilidades y la están perdiendo. Por eso os decía que se sientan en un banco y en vez de hablar estando presentes uno junto al otro, se envían mensajes porque esa habilidad la están perdiendo. O con la familia en el restaurante, sí, pero están todos con el móvil. Hay una cosa importante, muy importante, que es para ellos el mundo virtual, que es el que les llega a través del móvil o a través de la pantalla o de los juegos, hacen un isomorfismo con el mundo real y no es en absoluto así. Tú decías lo de la tristeza, es que todo el mundo se conecta solo. Nadie se conecta en grupo, nadie ve como una película en el cine. Eso genera una soledad de fondo que se activa mucho más a la gente muy mayor. O sea que no solo estamos... Fíjate, el primer director que tuve yo en un medio de comunicación en el que yo trabajé, decía, las películas de Charles Chaplin, si tú las ves en el cine, todo el mundo se ríe. Pero como las veas solo en casa, lloras. No tienes el efecto del resto. ¿O no? Sí, pero el informe de UNICEF de la semana pasada dice que la mitad de los adolescentes que no se encuentran bien no se atreven ni siquiera a pedir ayuda porque no quiere que nadie lo sepa. A los profesores no van. Y porque es un asunto, como las cámaras de eco, las redes sociales, es un asunto cerrado, es un asunto que se lo están tragando. Ese informe, ¿no?, de UNICEF dice que a los que, vamos a ver, que el 51, antes decíamos, 41,1 ha tenido o cree haber tenido un problema. 51,4% de adolescentes afectados por problemas de salud mental no pide ayudas. Y si lo hace, ayuda. Y si lo hace es al amigo, al que más. Después al psicólogo. A los profesores de los que menos. Y a los padres supongo que tampoco demasiado, aunque aquí no lo tengo puesto. Que callan por vergüenza. Que muchos no saben qué es lo que les pasa. Otros piensan que es mejor dejar pasar el tiempo. No saben cómo pedir ayuda. En fin, ahí hay mucho por hacer, ¿eh? Sí, sí, pero también es importante tener en cuenta los factores de protección, no solamente de riesgo, que puedan tener tanto los niños como los adolescentes. El factor de protección muy importante es la familia. Los niños crecen en una familia, están ahí, y entonces muchas veces los padres tampoco saben qué hacer, ¿no? De hecho, por lo que decías, a lo mejor están expuestos a las pantallas o a las tecnologías demasiado pronto, muchas horas. Todo esto hay que trabajarlo desde la familia. Esto no es sano, no es saludable, y entonces desde la familia ir regulando, aparte de preguntar, de estar pendiente, que los padres, es que no sé lo que le pasa, te dicen los padres. Vamos a ver, no sabes si está consumiendo una droga o si tiene un problema con la pareja, pero sabes que algo le pasa porque conoces a tu hijo o a tu hija y entonces sabes que hay unos cambios, que hay aislamiento. Entonces las familias, después evidentemente los profesores. Si el crío se cierra en banda, a lo mejor es más fácil preguntarle al amigo del crío, ¿no?
Yo creo que saber los qué es lo que le padres pasa. conocen bastante más a sus hijos de lo que se creen, se asustan enseguida, ¿no? Sí. Por esto que, ay, no sé lo que le pasa al psicólogo. Vamos a ver, espera, Bueno. siéntate, obsérvalo, habla con él. Estamos y hablando los mucho profesores, de jóvenes, los de profesores- adolescentes, Y dale preadolescentes, pero ejemplo. quiero... Eso es. Y dar Eso es. ejemplo, es decir, Sí. hay un anuncio famoso del ministerio sí. que los adolescentes y las adolescentes decían, pero ¿por qué me dices que no coja el móvil si tú estás todo el día con el móvil a sus padres, ¿no? Bueno, Entonces, pero el padre puede decir que es por trabajo. no, pero también hay otra Es lo cosa. que me pasa a Sí, mí. sí, también hay otra cosa importante. Si vemos a todo el mundo sonriendo al móvil, no tenemos la menor reserva de que eso pueda ser dañino. Es decir, pensamos que la tecnología, que lo es... Adolfo, estamos hablando mucho de jóvenes y de adolescentes y preadolescentes y de niños, pero yo también quiero... Yo no, abundar estoy un hablando de los poquito- padres ahora. Sí, ahora vamos, pues eso, vamos a hacer el puente, vamos a hablar de padres, vamos a hablar de profesionales, vamos a hablar de personas mayores, pero después de una nueva pausa para publicidad. Volvemos enseguida. Salud mental, ¿qué estamos haciendo mal? Hablamos con Bartolomé Pérez, con Amparo Malea, con Adolfo Plasencia y con José Seco. Hemos hablado mucho de jóvenes, de adolescentes, preadolescentes, niños, pero quiero hablar también de mayores, de adultos, de personas, no solo las de etapas avanzadas en edad, lo que antes se llamaba tercera edad y ahora pues no sé cómo se llama, pero en fin, esas etapas en donde hay unos problemas muy específicos, sino también las etapas en las que estamos en plena actividad profesional. Hablábamos antes de pasada de los profesores que se queman porque no se les respeta, porque tienen cargas burocráticas, en fin, pues tienen una cantidad de responsabilidades que probablemente no sea justo que asuman todas ellas. Deberían estar un poquito más descargados para centrarse en lo verdaderamente importante, que es formar a nuestros jóvenes. Pero eso pasa también en otras profesiones, en general está pasando en la etapa adulta de la vida. Yo no sé si ejemplos como estamos oyendo mucho últimamente a algunos deportistas de élite hablar de sus problemas de salud mental. Yo no sé si eso ayuda o no ayuda en general para todas las etapas de la vida a darnos cuenta de que tenemos algún problema o podemos tener algún problema y acudir a quien nos pueda ayudar. Álvaro Morata, por ejemplo, el delantero centro, hizo unas declaraciones de la selección española, hizo unas declaraciones el otro día en las que decía que le daba vergüenza estar con sus hijos en la calle, porque claro, todo el mundo se mete mucho con él, porque falla muchos goles, mete muchos, pero también falla muchos, entonces la gente se mete con él cuando lo ve en el centro comercial o en donde sea, los hijos están al lado, a él le da vergüenza, total, que lo pasa mal, cambia de país, porque dice que en España se le acosa mucho y que en Italia pues son más, en fin, no tiene esa presión. Andrés Iniesta también recientemente habló de sus problemas de salud mental y algunos otros referentes sociales. Bartolomé, ¿eso ayuda a que el profesional en activo se dé cuenta de que tiene un problema y que no tiene por qué ocultarlo? Has puesto los ejemplos que volvemos con lo mismo, o sea, son fruto de la mucha exigencia que tienen. Yo creo que si hablamos de patología como tal, tenemos uno mucho más conocido y por muchos considerado, si no el mejor deportista de la historia, uno de los mejores, que Rafa Nadal, donde la parte positiva le permitió ser un gran deportista y quizás también destrozarse las rodillas, ¿no? Sí. Porque la obsesividad de ese tema. Yo creo que siempre ayuda a eso. Ahora, lo que deberíamos sacar de esos casos, volviendo con lo que José decía antes, es la importancia que tiene también, pasamos ahora de los niños ya a los adultos, la importancia que tiene nuestra escuela, que es el trabajo, donde más tiempo estamos, ¿no? Sí. Bien por los factores del propio trabajo, bien por lo que sea. Y hay un dato, una comparación más que el dato, que quiero poner encima de la mesa, que a mí me ha llamado mucho la atención. La última encuesta de salud de la Comunidad Valenciana, presentada en noviembre, quiero recordar, es la primera vez en la historia que la población empleada
tiene un piquito más de malestar, vuelvo con lo de malestar en este caso, de malestar psicológico que el desempleado. Eso era un dato que llama muchísimo la atención. Porque, más en los empleados que en los desempleados. Claro, siempre hemos pensado, el problema de salud mental, el problema de adicciones, más en el desempleo. Y siempre ha sido así. Es la primera vez. Vamos a suponer que el piquito fuera para abajo. La cuestión es que no existe ese decalaje que cabe esperar. ¿Qué está pasando ahí? Este año la Organización Mundial de la Salud, como lema, planteaba precisamente la salud mental en el empleo, en el trabajo, ¿no? No va a ser un lema, va a ser una línea continuada. Nosotros es un tema que nos preocupa especialmente y que es evidente que aquí sí que se ha hecho mal. Tú decías que hemos hecho mal. Yo creo que no se hacen las cosas mal, se hacen, ¿no? Y se ha hecho mal una cosa, el pensar que esto se arregla con unas subvenciones, con unas charretas. La realidad es que el dato dice, aquí pasa algo en los empleados, que gracias a Dios somos la mayoría de los españoles, aunque muchos, por supuesto, están en desempleo, ¿no? Creo que esa es su línea a trabajar. El colectivo, por poner un ejemplo, pues el que tú decías, es fundamental. O sea, va a haber, y esto lo digo como novedad, un programa, o estamos en la idea de diseñar con educación un programa piloto centradito en el personal educativo, como el sanitario también, pero yo creo que en todos los ámbitos pasa problemas, ¿no? Pero hay que empezar a plantearse de verdad qué hacemos, igual que hemos hablado antes de cómo detectar en los nanos, en la escuela, qué hacemos también para lo mismo en el empleo, todo tipo de empleo. Porque ahí tenemos un problema muy serio que además afecta evidentemente, bueno, a la economía y a lo que queramos. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los profesionales que tienen...? Mira, yo no sé qué lo hay que hacer, sé cómo hay que empezar a hacerlo y es basarse en la evidencia. Eso sí, eso en salud mental sí que hay que reclamarlo. En este país todo el mundo habla de fútbol, economía y salud mental. Nos ha tocado la China. Entonces, hagamos las cosas basadas en la evidencia. Hay iniciativas a nivel mundial, no en España, lógicamente, pero sí a nivel mundial, de buenas prácticas en prevención o detección en la empresa. Bueno, pues vamos a buscar esas prácticas y vamos a ver cómo las ponemos en marcha, pero insisto, siempre sobre programas que ya tengan una eficacia previa. Claro, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de empresa, incluyendo evidentemente los docentes, el tema del análisis de los riesgos psicosociales es fundamental. Es decir, son elementos que pueden hacer saltar y pasar a la otra vía. Por lo tanto, ese estrés que podamos tener por una fecha de entrega de una cantidad de material que tenemos que darle a un proveedor o cualquier otra circunstancia específica de cada empresa o de cada colectivo, evidentemente nos genera. Entonces, nosotros lo que hemos planteado, lo que hemos visto es, bueno, vamos a tener las situaciones propias de la empresa o del entorno donde se trabaja, vamos a tener las situaciones propias relacionadas con la socialización profesional, es decir, con el entorno de mis compañeros, mis compañeras y los jefes. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un gran trabajo porque el tener responsabilidad, ya no ser jefe, el tener responsabilidades y saber trabajar con un equipo a veces no es fácil. Y trabajar en equipo muchas veces es difícil. Y luego hay una tercera vía que hemos visto nosotros del sindicato CESIF, que es el hecho de el cambio de paradigma en los sectores productivos, que eso también genera mucho estrés y ese estrés además se canaliza y se pasa a todos los anteriores y es, hay un cambio de tecnología, hay un cambio de tendencia en el mercado y me estoy desactualizando yo como trabajador y mi empresa como vendedora de productos o de servicios y eso me puede generar que aún, como tú decías Bartolomé, trabajando tenga miedo por mi puesto de trabajo. Aquí en la Comunidad Valenciana estamos viendo que el hub de la automoción está pasando momentos complicados y eso genera que personas que están trabajando ahí y que históricamente han tenido ese trabajo y que sus hijos podían entrar en esa empresa a seguir trabajando, sí, eso no existe. Modelo Toyota, ¿no? Toda la vida en la misma empresa y los hijos también y los nietos. Y eso se está perdiendo. Entonces, desde la parte de educación, bueno, nosotros con el crecimiento tan importante de la FP, lo que estamos trabajando ya con el alumnado desde los centros públicos de la Generalitat Valenciana como docentes, que es, os estamos enseñando las destrezas para desarrollar un trabajo, analizar las cosas y a partir de ahí adaptaros a lo que venga. Pero es que la mayoría de los trabajadores que tenemos ahora en las empresas no han sido educados de esa manera. Y eso es lo que genera muchas veces el problema. En el caso del mundo del trabajo, ¿hay distinción entre el síndrome del burnout, el síndrome del trabajador quemado y las enfermedades o los problemas? Es que llamar enfermedades a todo tampoco me parece que sea lo más correcto. Me temo porque el burnout
de los No profesionales. es un síndrome, Por es eso. un factor Exacto. que provoca estrés. Que a lo mejor a algunos de estos profesionales lo que les pasa es eso, que están quemados porque, por lo que sea, porque no avanzan, porque se aburren, por lo que sea. Y a lo mejor no es tanto como los problemas generales que estamos tratando ahora, ¿no? Efectivamente, y sobre todo luego también nosotros vemos en las aulas, pero también lo vemos incluso ya a veces en otra población, ¿no? En los padres, etcétera, padres, madres, gente de nuestra edad. El hecho de entrar en sustancias. Hemos hablado mucho de la tecnología, pero es verdad que, por ejemplo, bueno, me voy a relajar, eso seguro que alguien de los que está aquí lo ha escuchado, si no todos, me voy a relajar y se fuman un porro, por decirlo de alguna manera. Creo que los datos que además se trasladaron desde la oficina de Bartolomé es que la Comunidad Valenciana es la segunda en adicción al cannabis, me parece. Entonces, claro, ¿eso al final qué genera? Bueno, pues eso genera que lanzarte a esos brazos de esas sustancias implica que no solucionamos el problema y que acrecentamos lo que podemos tener. Vicente, tú hablabas de remedios. A ver, yo quiero hacer un marco general en esto. El tipo de tecnología que nos están imponiendo no hace distinciones entre el horario de trabajo y el horario de ocio. Y penetra tanto en un horario como el otro. De hecho, la frontera entre termina la jornada o no con el teletrabajo se ha difundido mucho. Entonces, no hacen excepciones. El objetivo es que te conectes el máximo número de veces por unidad de tiempo y que cada conexión sea la máxima larga posible. No importa qué edad tengas. Cada uno es más vulnerable o no, según sus circunstancias y según su forma de pensar. Pero esto se superpone a cualquier otra cosa y tiene que ver con que la tecnología de la telefonía móvil es la primera de la historia de la humanidad en que ha tenido más del 100% de penetración. Hay más líneas de telefonía móvil que usuarios o que habitantes. Eso significa que nos afecta a todos, no de la misma manera, pero uno de los remedios es el exceso de información no deseada provoca daños. Y entre otras cosas provoca daños en el estado de ánimo y en la salud mental. Y una de las cosas que hay que hacer es protegerse de ese exceso y eso que dicen de que vamos a la jornada de 4 días a la semana. ¿Para qué? Para estar 3 días a la semana trabajando gratis para las plataformas, porque eso que hacen las plataformas, si lo encargas te cuesta dinero. Entonces, primero, protegernos cada uno de nosotros, dar ejemplo y proteger sobre todo a los más vulnerables, que son las personas más mayores y los más jóvenes. Hombre, en ese sentido, no tanto para los mayores, sino para los adolescentes, hay varios estados de los Estados Unidos que creo que han prohibido el uso de alguna red social, ¿no? Sí, 41 estados de Estados Unidos. Esa es otra cosa. 41. Otra ilusión de las redes sociales y sus cámaras de eco es que creemos, o la gente cree que si se informa por ella está informado. Es una ilusión, ¿vale? Como que está acompañado, es otra ilusión. Entonces, están habiendo noticias importantísimas sobre TikTok, por ejemplo, que por primera vez han declarado culpable a la empresa china dueña de TikTok de la muerte de una niña de 10 años en un reto que se mató a sí misma sin querer. Entonces, ese tipo de noticias, los informes de Pew Research y todo eso, la gente no lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque las redes sociales son capaces de hablar de todo menos de sí mismas. La gente que está dentro está como en un surco y lo que ve son las paredes del surco, pero pierde la perspectiva y el contexto está deconstruido. Y eso nos afecta a todos. Entonces tenemos que protegernos y también proteger a la gente que más alguna de joven. esas redes sociales sea de una manera en China y de otra manera en el resto del mundo, ¿no? Sí, Eso sí, es muy bueno, llamativo. esa es otra, esa es Eso otra. muy Es llamativo. decir, Dice, lo que no quiero para mí, Douyin a los demás. es TikTok en China. En China tiene unas restricciones enormes. No se puede usar más de 40 minutos si tienes menos de 14 años. Y si tienes más de 16 años, de 10 de la noche a 6 de la mañana no lo puedes usar. Y si lo usas, el tutor o el responsable de ese menor va a la cárcel en 48 horas. Pero eso, en TikTok no existe esas restricciones. Ya. No hay esa protección. ¿Por qué hacen esas protecciones? Porque saben que hace daño. Por eso. No sé si a nivel Entonces europeo, los adolescentes occidentales para el gobierno no sé chino si a nivel europeo no alguien son se dignos de plantea protección. algo en ese terreno, Amparo. Vicente, sí. Sí. A nivel laboral, por lo que lo han comentado, lo que vemos desde la psicología, claro, hay que empezar evidentemente por hacer programas contrastados, científicos, por evaluar lo que está pasando en las empresas. Lo que vemos, lo que nos llega a los profesionales de la psicología, estas personas que están quemados o que tienen bajas laborales por ansiedad, depresión, pero reactiva a un problema laboral. Es, por una parte, lo que comentabas tú de la productividad excesiva.
el adaptarse a las nuevas condiciones laborales y muy importante el clima laboral, o sea, que tengo yo, el vínculo con los compañeros. Muchas veces un problema con el jefe o con la institución o con el trabajo o con el compañero de al lado se palía si tú tienes buena relación y tú puedes llamar a la puerta de al lado, tomarte un café o comentar. Las personas que realmente tienen problemas más graves muchas veces es porque están aislados y porque no hay una buena relación laboral, y eso en los docentes también. Pero como apuntaba Bartolomé, no todo el que dice tener un problema laboral luego realmente tiene un problema de salud mental, ¿no? Habrá gente que diga que está estresado, que está deprimido, que está no sé qué, vaya a ver si le hacen una baja ¿no? Habrá ahí picaresca y habrá... Este es un tema delicado. Eso es otro tema. Desde que apareció Lazarillo de Tormes, este país es como es. Pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Yo prefiero tema. no opinar porque habrá gente, evidentemente, con bajas laborales y que necesitan mucho más apoyo. Eso en la Generalitat no tenéis ningún cálculo, estimación o lo que sea de picarescas, o sí lo tenéis. No, pero ahí, en fin, los niveles de absentismo en general son importantes. Yo no puedo comparar con otras comunidades ni sectores, ¿no? Hay un dato, Vicente, importante en relación a esto. En el teletrabajo, cuando te conectas estás solo. Y hay datos demostrados de que así como un compañero de clase, un preadolescente, a quien le cuenta primero el problema, ese es su compañero, o en el trabajo, a tu compañero de trabajo, si estás teletrabajando estás solo y de eso no hablas por las videoconferencias. A la tostadora o a la cafetera, ¿no? A otro aparatito de los que tenga. Lo que pasa es que ese tema tiene mucha razón. Es problemático. Es muy cómodo el teletrabajo, pero pasa mucha factura. Hombre, y al final hablas con las moscas que pasan y todo. 5 minutos me están diciendo ahora que nos quedan. Hablemos también de las personas más mayores. Sí. ¿Qué problemas de salud mental, Amparo, tienen las personas más mayores? Las personas mayores, bueno, lo que se está viendo últimamente es sobre todo la soledad no deseada, ¿no? Estamos viendo que las personas mayores, pues, o por jubilación o porque los hijos ya están en otro sitio, personas viudas, muchas veces están solas y esto les lleva a una pérdida del rol social, ya no tienen las funciones que tenían. A lo mejor las relaciones sociales son menos o no son las que les gustarían, y entonces sí que creo que desde ahí, por ejemplo, sí desde la administración, pues a lo mejor desde la atención primaria de salud, digo atención primaria porque es donde primero todas las personas que son mayores pues o tienen problemas de tensión, hipertensión, y entonces los conocen y sí que se hacen programas desde ahí, pues de ocio, de que se relacionen más. Porque esto no se soluciona con pastillas, ¿no? No, con pastillas no. Además, casi nada de lo que hemos hablado se soluciona con pastillas. Hombre, las enfermedades serias, Hombre, ya, mis sí, colegas hemos me van a hablado más matar de si lo digo otro eso. que de Pero eso. que hay una medicalización brutal, exagerada, inadecuada, que provoca una iatrogenia, nadie me va a acusar de que estoy falseando. Un trastorno de ansiedad, por ejemplo, dentro de que necesita pastillas, que interese a la gente, que no se trata con tranquilizantes, con benzodiazepinas no. Métanse al alprazolam, el tranquilizante en otro sitio, pero no ahí. Eso está para lo que está en casos concretitos. Y la soledad, estaba diciendo Amparo, no se trata con pastillitas. Más bien, estropeamos bastante más el tema. Eso hay que decirlo porque es una realidad. Va a haber tratamientos perversos. Hoy no hay tiempo y será cuestión de hablarlo otro día. Pero una de las cosas nuevas que están desarrollando ahora, está Microsoft y otras grandes tecnologías patentando terapeutas por inteligencia artificial que se incrustarán en una app en el móvil para conseguir que sobre todo la gente joven, pero también la gente mayor, le pregunto al móvil si me encuentro bien o no y te hago un diagnóstico de si estás deprimido o no. Y entonces, esto hay patentes. Yo creo. Hay una patente de Microsoft. Creo mucho en la inteligencia artificial, pero un límite, ¿eh? Para entrenar, sí. Por supuesto. Pero para diagnosticar, Dios mío. Pero lo primero es que la inteligencia artificial no debería llamarse así. Es Señores, machine learning. es artificial, pero no es inteligencia. Pero esto me parece muy grave, que las grandes tecnológicas piensen que los sistemas públicos no van a tener capacidad de respuesta para esta ola de aumento de la salud mental y que pasen a automatizar el tratamiento de la salud mental. Me parece muy grave. A mí lo que me parecería grave sería que tuvieran razón. Pero sobre el daño que están haciendo montar un negocio, me parece Pero gravísimo. bueno, estamos ya en tiempo de conclusiones. Yo no sé si, aparte de conclusiones, Bartolomé nos puede hacer algún tipo de anuncio o de
o de avance de algún programa o alguna cosa que esté haciendo la Generalitat o que vaya a hacer próximamente en todo este terreno de juego? La Generalitat lo que tiene, al menos el equipo actual, lo que tiene como costumbre es hablar de lo que ha hecho y no de lo que vaya a hacer, porque los Reyes Magos están un poco cansados ya en este tema, ¿no? Entonces, hay temas que ya se han comentado. O sea, lo de los psicólogos... Con espíritu de síntesis, por favor, que me están apretando con el tiempo. Psicólogos, yo destacaría fundamentalmente psicólogos de salud mental que hacen ese enganche con la orientación educativa y a su vez con los maestros para esa detección, esa intervención precoz. Amparo, a nivel conclusión, consejo, lo que consideres. Sí, que está muy bien que tengamos más en cuenta la salud mental a todos los niveles y además que hay que tener en cuenta que es desde el contexto escolar al laboral y bueno, se trata de conseguir ese bienestar psicológico que es un derecho fundamental del ser humano. Adolfo. La conciencia que debemos tomar de que nuestro sistema cognitivo tiene limitaciones y tiene límites y que el exceso sobre él nos va a provocar daños y tenemos de protegernos contra el exceso de información que no hemos pedido y que no hemos solicitado. José. Pues yo me voy a salir un poco de la línea. Yo creo que tenemos que socializar más con nuestro entorno próximo, con las 3 generaciones, los mayores, los padres, madres y los jóvenes, sin dispositivos, escucharnos y seguro que aprendemos cosas. Una pregunta final para respuesta cortita. Yo creo tener un problema de salud mental. ¿A dónde debo ir? Lo primero de todo, ¿a quién debo acudir? Lo público corresponde a atención primaria y a partir de ahí se organizará. Perfecto. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras opiniones y vuestra información, la información que nos habéis suministrado en este apasionante y preocupante asunto de la salud mental. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, de momento intentamos hacer alguna cosa bien, como por ejemplo poner en conocimiento de todos ustedes estas opiniones y este caudal de información. Gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.